Es increíble cómo te encuentras a personas mayores y hasta mujeres con tacones. Me parece muy positivo de Bulgaria es que creo que es un país bastante seguro. Tengo un amigo. Ahora voy a mostrar en cuánto me salió todo esto. La verdad es que he escuchado muchas historias de personas que llevan viviendo aquí por años. Una cosa que me intriga aquí es que la mayoría de los gatos, otro detalle peculiar de estas calles es que son un tanto intrincadas. En este video quiero hablar de aspectos de la vida cotidiana, en específico de dos temas que considero muy importantes y que no he tocado en anteriores videos, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Ahora, el primer tema del que quiero hablar es el del idioma y desde ya aviso que es difícil, incluso reconocido por ellos mismos. El búlgaro es un idioma complicado. La buena noticia es que aquí hay un nivel decente de inglés. Me parece que la gran mayoría de personas, por lo menos con los que me he topado en el año y medio que llevo viviendo aquí, pueden comunicarse en inglés. Y también el saber inglés ayudaría mucho en el aprendizaje del búlgaro, porque tienen en común, por ejemplo, los mismos tiempos verbales son bastante similares. Entonces, si vas a estudiar búlgaro en inglés, sería lo mejor. Creo que sería mucho más fácil que desde español, por lo menos para mí lo fue. Mi experiencia con el búlgaro es bastante atípica, ya que yo vine aquí para estudiar en la universidad. Y entonces en la universidad el primer año es como un curso preparatorio, donde me dieron, un curso intensivo de búlgaro durante 9 meses. Al principio fue todo muy abrumador, porque ni siquiera sabía las vocales. Y entonces todo era nuevo para mí, incluso el alfabeto, que creo que es el primer gran reto cuando vas a aprender búlgaro, que tienes que estudiar el alfabeto cirílico. La verdad es que tomó menos tiempo de lo que pensé. Ese curso, si bien estaba más enfocado en la gramática y no garantizó que yo saliera de ahí hablando un búlgaro fluido, me dio como una pequeña base. Por ejemplo, salí de ahí siendo capaz, por supuesto, dominando el alfabeto, siendo capaz de leer y de conocer unas cuantas palabras. Porque aunque uno conozca la gramática, todos los tiempos verbales, no es lo mismo a cuando en vida real tienes que hablar en una tienda o intentar decir lo que sea, porque en un examen tienes tiempo. Tienes tiempo de pensar, de conjugar, de los verbos, de colocar las preposiciones correctas. Y entonces cuando estás en la práctica, no como que tienes ese tiempo de pensar bien las cosas, simplemente tienes que improvisar y ahí es cuando cometes los errores. Ellos siempre van a apreciar mucho que intentes estudiar e integrarte a la cultura, así que te van a corregir, pero siempre con una muy buena intención. Y mi nivel actual de búlgaro diría que está entre un básico, casi intermedio. La verdad es que estoy un poco limitado porque trabajo desde casa. Lo bueno es que todo el conocimiento pasivo de ese curso, ya que al estar viviendo aquí, de alguna forma como que ha florecido. Cuando, sales, escuchas a las personas hablando, escuchas música en búlgaro, cuando vas a la tienda a comprar o a cualquier lugar que vayas, vas a estar expuesto al idioma. Y eso me ha ayudado bastante, por lo menos a perder ese miedo escénico de hablar, de equivocarme. Me alegra que me corrijan si cometo un error, porque eso hace que se me fijen más las palabras. Actualmente estoy más familiarizado, me siento más cómodo con las estructuras gramaticales del búlgaro, pero lo que más me cuesta es las palabras, el vocabulario. Creo que ese es el reto para mí en estos momentos. La verdad es que he escuchado muchas historias de personas que llevan viviendo aquí por años y que a duras penas conocen 2 o 3 palabras de búlgaro. También he escuchado de algunos otros que quizás no son capaces de leer, pero han aprendido al estar expuestos al idioma constantemente, interactuando con las personas aquí. Y lo importante creo que es como poder comunicarse más allá de tener un dominio, un nivel elevado del búlgaro. Qué belleza de gato. Una cosa que me intriga aquí es que la mayoría de los gatos
me parece que están gordos. Los veo muy bien alimentados. De hecho, parecen hasta más felices que los gatos en Cuba. Bueno, quizás los gatos en Cuba se mantienen en forma y están más delgados porque viven bajo un régimen. Pero no un régimen político, más bien un estricto régimen alimenticio, digamos. Ahora mismo me dirijo al centro de la ciudad y en todo el camino van a ver una constante que son las escaleras, las que yo llamo escaleras de la muerte. Y el problema de todo esto es a la hora de regresar, que tienes que subir todas esas escaleras y una sola de esas escaleras, créeme que se siente. Vaya, en el regreso voy a estar dejando el desayuno de hoy, el desayuno de mañana y el de pasado mañana. Dicen que el cardio es importante, pero los que viven aquí no lo eligen, lo heredan. Las escaleras vienen incluidas con la ciudad. Son gratis y en cantidades industriales. Subes o bajas alguna y entonces te encuentras con otra. Yo diría que son interminables. Algo que me parece muy positivo de Bulgaria es que creo que es un país bastante seguro. Tengo un amigo que lleva varios años viviendo aquí y hicimos como una especie de broma de que tú puedes dejar olvidado un bolso o una cartera en un lugar, regresar a las 3 o 4 horas y lo vas a encontrar exactamente en el mismo lugar. Aquí al menos no es como en Cuba, donde sacar un teléfono a plena luz del día ya es un riesgo grandísimo. Y eso sin mencionar la cantidad de homicidios que hay en Cuba últimamente, que el gobierno no reconoce y solo los ve como casos aislados. Es increíble cómo te encuentras a personas mayores y hasta mujeres con tacones bajando y subiendo esas escaleras como si nada. Entonces uno que va al gimnasio 3, 4 veces por semana y que entrena hasta pierna, está todo fatigado. En fin, no entiendo. Pero bueno, supongo que estarán entrenados de vivir toda una vida aquí. Bueno, la verdad es que ya estoy casi a mitad de camino. Otro detalle peculiar de estas calles es que son un tanto intrincadas y parece un laberinto. Casi que me perdí un poco, pero bueno, ya encontré el camino de vuelta a casa. Ya pienso tocar el segundo tema caliente de este video, pero será de forma muy breve, ya que pretendo en un futuro retomarlo en un video más a profundidad, ya que de ese tema hay mucha tela por donde cortar. El día avanzó tan lento como este caracol, y aún así pasaron 7 horas. Se hizo de noche y fui al supermercado a hacer unas compras. Y esto fue todo lo que compré. Por aquí jamón, hamburguesa, cereal, yogur griego, queso, gouda y pollo. Ahora voy a mostrar en cuánto me salió todo esto. Y bueno, aquí está el comprobante. Para mi sorpresa, lo más caro fue el cereal. 7,99. Y bueno, al final el total fue de 38,41, que serían alrededor de 19 euros. Y bueno, de las 2, 3 veces que suelo ir a la tienda por semana, en cada ocasión lo que suelo gastar son entre 15, 20 levas, que 20 levas serían aproximadamente 10 euros. Esta vez creo que me excedí un poquito, pero a veces uno se excede y suele comprar cosas que encarecen la lista de la compra,
pero son cosas que te van a durar bastante, que no vas a comprar en muchísimo tiempo, que quizás las compras una vez cada 2 semanas, quizás incluso una vez al mes, bueno, depende. Y nada, hasta aquí el video de hoy. Espero y bueno, te agradezco si te quedaste hasta el final. Espero que me dejes tu todopoderoso me gusta, todopoderoso comentario y que te suscribas al canal si no lo has hecho para garantizar que no te pierdas ninguno de los videos. La verdad es que me estarías ayudando bastante. Desde ya adelanto que el próximo video será de lo que grabé en mi viaje a Sofía, así que va a quedar un video muy interesante, hay mucho por mostrar y será un poquitico más largo. Sin más, nos vemos en un próximo video.